dice, ven, vamos a desayunar, lo siente a la mesa, Ajá. lo siente a la mesa y el niño va asociando lo que es desayunar. Entonces va a haber un cierto grado en el que el niño ya va a comprender lo que significa El que es concepto desayunar. de ir a Ajá. desayunar. Ok. Entonces es comprender y poder adaptar el significado como lo vas a aprender tú en tu entorno. Ok. ¿Y qué otro ejemplo? Por ejemplo, ya dentro del aula me podrían dar. Supongamos que sean como docentes ya, ¿qué aplicarían o cómo me darían el ejemplo de un aprendizaje conceptual? Por ejemplo, maestra, cuando uno inicia la clase, por ejemplo, Ajá. es un decir, que a todos, a ver, silencio, pongan atención, y a veces pues los niños están todavía o sea, hablando o haciendo sus otras actividades, ¿sí? Ajá. Entonces es como una forma de siempre estarles reforzando, a ver, el inicio de la clase se da silencio, se toma lista, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Ajá. Se toma lista, quien no ponga atención, pues no se le va a quitar la falta, o bueno, son cosas que conceptualmente se van aprendiendo y poco a poco, a lo mejor de ese concepto que ya tienen de otras materias que tú ya sabes que al inicio tienes que poner atención y debes, cuando el maestro dice empieza la clase, todo el mundo debe de callarse para poner atención, luego vas aprendiendo otros tipos de conceptos, o sea que continúa con este maestro, le gusta trabajar así y continúa esto y no sé, me imagino que es algo muy parecido, porque Sí. lo que yo estuve leyendo también hablaba. Bueno, yo puse un ejemplo ahí de que salió ahí de enfermería y pues yo ahí lo puse, Ajá. que decía que podemos, o sea, que esto del aprendizaje conceptual es como para poderlo aplicar en la vida, o sea, Así es. en las actividades en las que tú realizas cotidianamente. Y ponían el ejemplo de enfermería, que por ejemplo, cuando llega un paciente y que tiene una herida, ¿qué es lo que vas a hacer? Ah, pues primeramente lavas la herida, revisas que no sea muy profunda y si no, pues suturas, y si no es profunda, pues la lavas y ya la cubres. Entonces, esto es como un aprendizaje conceptual de que tienes que hacer cierto tipo de pasos, pero que te ayudan a desenvolverte en tu vida cotidiana, como aquí, por ejemplo, en enfermería, acá en docencia, pues sería como otro tipo de conceptos, pero igual que sepamos desarrollarlos dentro de lo que es nuestra aula. Así es, tu cerebro genera estructuras en las que tú ya conoces el procedimiento que se tiene que hacer, pero es de acuerdo al aprendizaje que estás generando. Como por ejemplo nos explicabas ahorita con lo de los niños dentro del aula, los niños ya comprenden el concepto de qué es guardar silencio. Probablemente en la primera clase no. Es como cuando entramos a una clase de inglés la primera vez, ¿no? O sea, que el maestro quiere hablar y te habla todo en inglés y tú te quedas con cara de ¿what? Pero te vas dando cuenta qué significa cada una de las cosas, el concepto de lo que se está diciendo. Por ejemplo, si tú le dices al docente, ¿puedo ir al baño? Y te va a decir, no, may I go to the bathroom? Entonces tú ya entiendes que el may I go to the bathroom es, puedo ir al baño. Y tú ya conceptualmente dices, bueno, ya organizo mi cerebro, entonces muy bien, cuando tenga ganas de ir al baño, voy a preguntar, may I go to the bathroom? O si yo no entiendo alguna palabra y yo le digo, profe, ¿qué significa eso? Entonces el maestro te va a decir, no, what's the meaning of? Y ya él te va a decir, que, o sea, tú ya tienes que preguntar, what's the meaning of? ¿Cuál es el significado de? Y tú ya, tu cerebro, ya generó esa estructura en la que tú ya sabes cómo preguntar. O en este caso, ¿qué significa cada cosa? ¿Qué significa el guardar silencio? ¿Qué significa el tomar asiento? Porque empezando, por ejemplo, en preescolar, es muy difícil y Andrea me lo puede afirmar. O sea, los niños probablemente eso, en su casa no han escuchado esas palabras. Hay niños que no tienen ni siquiera un orden en su casa y no saben lo que es guardar silencio. No conocen y lo van aprendiendo cuando ven que los demás niños guardan silencio y dicen, oh, no tengo que hablar. Pero hay palabras a lo mejor técnicas o pues hay muchos sinónimos dentro de nuestra lengua. Entonces, el que tú generes otro concepto dentro del alumno hace que tú generes una estructura para que su lógica empiece a relacionar y decir, ok, mi comportamiento va a ser así, o lo que yo tengo que hacer es así. ¿Sí les queda claro, chicas? Sí, maestra. Bien. El tema de hoy va a ser muy cortito, porque la verdad es que los demás nos aventamos muy rápido y tengo que irme despacito porque todavía nos quedan varias clases. Aquí les puse un ejemplo, por ejemplo, de un niño con la pelota. Cuando tú tienes un niño chiquito que ya medio camina o ya camina, y tú le entregas una pelota al niño, el niño, ¿qué es lo primero que hace? Pues la agarra,
Se le queda viendo y la suelta, porque no sabe para qué funciona. Pero el niño ve que la pelota va rodando. Y dice, ah, o sea, la pelota rueda. Entonces el niño, ¿qué hace? Va y agarra otra vez la pelota. Y sabe que su comportamiento, no conocía el comportamiento antes de que el niño soltara la pelota. Después, bajo el concepto de qué es la pelota y qué es lo que está haciendo la pelota, el niño ya comprende cuál es la función de la pelota. ¿Cierto o no? Por ejemplo, si vas a un parque, a lo mejor el niño ya comprende la función de la pelota, pero a lo mejor otro niño todavía no, porque no ha tenido ese experimento con ese objeto nuevo, que es lo que tiene que asociar el objeto nuevo. Entonces se acerca otro niño y le dice, bueno, obviamente no hablan, ¿verdad? Se acerca y le enseña la pelota y el otro niño va a hacer la misma acción, o sea, probablemente la agarra, probablemente no la agarra, porque no sabe qué es. Pero si la agarra y la suelta o no la agarra, él va a saber que la pelota va a rodar, se va a dar cuenta que la pelota va a rodar y va a ver cuál es la función que está ejerciendo la pelota. Entonces ahí también es un aprendizaje conceptual que el otro niño está aprendiendo y que probablemente lo aprendió de alguien más o del simple funcionamiento del objeto. ¿Sí queda claro? Caritina, ¿me puedes con la lectura, por favor, de lo que te puse aquí? Sí, maestra. Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades que se designan mediante algún símbolo o signos. El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra pelota pueden usarla otras personas refiriéndose a otros objetos similares. Los conceptos son adquiridos a través del proceso de información. Las características del concepto se adquieren a través de la experiencia directa. Por ejemplo, el niño aprende el concepto de pelota a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. Y de asimilación. Se produce a medida que el niño usa las combinaciones disponibles en su estructura cognitiva. Por ejemplo, el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y texturas y reconocer que se trata de una pelota. Y si yo le digo al niño y le entrego esta taza medidora, le digo, ten, ¿esta es una pelota? ¿Qué No. creen que el niño haga? Si yo le presenté y él ya conoce de varias experiencias la pelota. Pues va a decir que no es una pelota, Ajá, ¿por qué? porque ya tuvo la experiencia previa con la pelota y la función de. Y ya generó el aprendizaje conceptual. Él ya sabe que la palabra pelota significa un círculo que da vueltas y que rueda y con el que puede jugar. ¿Sí me explico? Por ejemplo, bueno, ustedes ya saben el concepto de libro, ¿sí? Entonces ustedes, si yo les voy a poner esto, ustedes saben que esto no es un libro, porque ya conocen el concepto de lo que ya tuvieron como experiencia. Y ya saben que a lo mejor el libro, no sé, tiene impresiones o no tiene espiral, etcétera, las características que componen a cada uno de los objetos. Entonces, nosotros ya generamos ese proceso cognitivo dentro del menor y ella relaciona el concepto con el objeto. Al momento de la relación no siempre se da con la simple visualización. Muchas veces la relación se da con la interacción. Por ejemplo, en el ejemplo que nos daba Itamar, en enfermería es con la interacción. Porque pues sí, ellos ven toda la parte teórica, pero también tienen que tener la práctica para ellos saber cómo hacer la sutura. Ellos ven que tienen que revisar, tienen que limpiar y tienen que ver la profundidad y si es posible suturar o no. Pero para ellos tener ese aprendizaje conceptual de sutura, tienen que suturar y aprender a suturar. Bueno, no sé si lo hacen realmente las enfermeras o los médicos, no sé quién sutura, pero es el aprendizaje conceptual. Ellos saben que tienen que suturar y sin embargo tienen que primero aprender a hacer la relación conceptual, o sea, aprender a suturar para después poderlo poner en práctica. Entonces hay cosas que nosotros conceptualmente al momento de ver un objeto lo podemos relacionar y otros que son de manera práctica al poder aprenderlas o relacionarlas. ¿Sí queda claro, chicas? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Pasamos al siguiente. Aprendizaje enciclopédico. ¿Qué me investigaron del aprendizaje enciclopédico? No, maestra. A ver. Que se usaba mucho en la educación tradicional. Que es como, literal, es como tener el conocimiento como una enciclopedia, perfecto, que no haya errores. Ajá. O sea, tener en tu mente demasiados conceptos, pero pues perfeccionados.
¿Alguien más? Sí, maestra. A Nos ver. hablaba de que... Pues que el alumno siempre es pasivo. ¿Siempre es qué, perdón? Ah, ok, Itamar, Un primero tú. alumno siempre es pasivo. Ajá. Itamar, ¿tú qué investigaste? Sí, pues como lo dicen mis compañeras Fer y Andrea, bueno, que aquí este aprendizaje es como al punto y coma, que lo debes de aprender al pie de la letra, decía como un ejemplo, una referencia ahí, que el maestro es el que es el que enseña totalmente, pero que el riesgo de este aprendizaje enciclopédico es de que si el maestro no enseña bien, pues entonces lo que se aprende está pues mal aprendido o mal enseñado, pues. Maestra, perdón, Dime. otra cosa de que yo me fijé en el con aprendizaje conceptual, el aprendizaje tardaba mucho más en olvidarse y en el enciclopédico se olvidaba fácilmente. Sí, porque en el conceptual, ¿se acuerdan que yo les di dos características del aprendizaje significativo, que es la asociación y la asimilación? En este tenemos únicamente la asociación, por eso se encuentra dentro del aprendizaje no significativo, pero cuando tú ya puedes asociar, como en este caso el niño con la pelota, el objeto, con el concepto, es más fácil retener la información. En el aprendizaje enciclopédico muchas veces ni siquiera es memorístico, porque ahorita vamos a ver el memorístico. Probablemente es únicamente visual o auditivo. Entonces, si tú no le tienes desarrollado algunas de esas habilidades, o si el docente no tiene las habilidades necesarias y el conocimiento suficiente para poder darte la información correcta, no vas a generar un buen aprendizaje. Antes se utilizaba, por ejemplo, ¿se acuerdan de Encarta? ¿Sí les tocó a ustedes Encarta? Que era una enciclopedia virtual. O sea, lo primero que fue como que el boom antes de Wikipedia y eso, estaba Encarta. Entonces, los profes, yo me acuerdo que a mí en la secundaria me decían, si vas a investigar en internet, tu fuente tiene que ser Encarta. ¿Por qué? Porque ellos están casados o relacionados con una sola fuente, porque ellos tienen la certeza que esa fuente es la real o la que coincide con su comportamiento, con su pensamiento o con su idea. Entonces, muchas veces hay docentes que se casan con un solo autor, por ejemplo, si hablamos de Vygotsky o así, bueno, dices, bueno, si yo hablo de las teorías de la educación y varios autores hablan de diferentes teorías, pero hay docentes que se enfocan solamente en uno, como en la escuela a mí me dicen, tienes que hablar de tal autor, entonces yo voy a platicarles la experiencia y lo que desarrolló el autor. Entonces, en el aprendizaje enciclopédico, tú aprendes únicamente de esa persona que se supone que es el erudito dentro de ese aprendizaje. Pero como dice Fernanda, es mucho más fácil de olvidar porque hay muchos más tecnicismos, muchas veces no existe la capacidad de asociación o de asimilación en alguna de las dos partes porque es un conocimiento nuevo. Entonces, al tú tener un conocimiento nuevo y no tener alguna otra herramienta para que se acompañe ese aprendizaje, es muy difícil que se te quede o que quede, se te puede quedar a lo mejor en la clase de hoy, como les platiqué a ustedes en su cuando les platicaba de las teorías de la educación, del aprendizaje constructivista, cognitivista y eso que les pregunté, ¿se acuerdan? Y no se acordaban. ¿Qué significa? Que no generaron un aprendizaje significativo, porque probablemente ustedes no le tomaron importancia, porque probablemente el docente no hizo alguna asociación y una asimilación con ejemplos prácticos de la vida para que ustedes lo tuvieran presente. O sea, hay muchísimas situaciones por las cuales ustedes no pudieron haber generado un aprendizaje significativo de ese tema en específico. Entonces, dentro de los aprendizajes enciclopédicos, al momento de ser tan técnicos o tan basados en una sola idea, porque a veces se basan únicamente en una sola idea, es más difícil la retención por parte del alumno. Por ejemplo, si tú un niño de primaria, pongámosle que está en quinto de primaria, lo pones a investigar en Encarta, no sé, el desarrollo del cuerpo humano en la adolescencia. Pero tú solamente le vas a decir, necesito que tú lo vayas a investigar creo que antes, no sé si todavía les daban unas guías de estudio en la SEP. Lo vas a sacar la información únicamente de la guía de estudio. Si en la guía de estudio, que es su aprendizaje enciclopédico, no viene como él, o sea, no vienen imágenes ni nada relacionado, probablemente el puro concepto que él visualice y lea no le va a quedar claro. Y si el profesor en ese entonces, bueno, en ese momento, no da una explicación porque él supone que el aprendizaje es sencillo con las palabras que vienen dentro de la guía, porque se supone que viene adaptado para a un menor de esa edad,
pues él supone que el aprendizaje quedó. Pero si tú le dices al alumno, mira, el desarrollo del menor, por ejemplo, en la mujer, se empieza a concentrar grasa en las caderas, esto y el otro, aquello. Pero a lo mejor tú lo relacionas, a lo mejor Fernanda dice, sí, yo lo relaciono porque veo la imagen, yo me acuerdo que en mis libros venían las imágenes y venía cómo era el desarrollo de cada uno. Y yo me acuerdo, me acuerdo perfectamente de las imágenes que venían y yo comprendía cuál era el desarrollo que yo iba a pasar. Pero si tú le pones el puro concepto al menor, ¿tú crees que va a tener alguna relación? Pues no. Hay personas que a lo mejor sí porque tienen hermanos más grandes y dicen, sí, mi hermana su cuerpo cambió así, o mi hermano cambió su voz, porque lo relacionan, tienen algo con qué relacionarlo. Pero las personas que no, es muy difícil que ellos puedan comprender primeramente el significado y posteriormente generar un aprendizaje, porque si no lo comprenden desde un principio, aunque el docente trate de dar una explicación, si no hay algo que lo puedan asociar o asimilar, el alumno pues no lo va a guardar. ¿Tienen alguna duda aquí? ¿Algún ejemplo? ¿Alguna experiencia que les haya pasado con este tipo de aprendizaje? ¿No? No, yo lo entendí también así como, bueno, a lo mejor por la palabra lo relacioné, pues, como si no, tendríamos que aprender como la frase como lo dice o el concepto como lo dice el libro. O sea, por ejemplo. El autor, como antes que teníamos el Larousse nada más o las enciclopedias y te preguntaban ¿qué es el significado de esta palabra? Y lo escribías y lo tenías que decir tal cual, pues para. Entonces yo lo asocié pues que este tipo de aprendizaje era así porque el maestro te había dicho que tenías que buscar el significado en este lugar y así tú te lo aprendías. Y no se apoyaba de otras herramientas. Como la enciclopedia decía, o como el diccionario Larousse decía. Así es. Yo les puse de ejemplo las guías escolares porque es lo que últimamente se puso de moda, bueno, ya tiene como 10 años, 15 años, que el alumno aparte de sus libros se le obliga a comprar, o no sé si la escuela se los da, las guías de estudio de ese año. Entonces, si el maestro se enfoca únicamente en eso y eso no tiene la asociación, por ejemplo, si a ti te dicen, a ver, tú vas a buscar la palabra invisible, pero tú tienes, no sé, 6 años. Tú tienes que tener algo para que lo asocies o lo asimiles. Porque te va a decir, mira, es algo no persuasible para la vista, ¿no? Y el niño va a decir, ¿y qué es eso? Y si el alumno te dice, sí, no es persuasible porque a lo mejor no te explica con otras palabras y te dice que no lo puedes ver. A lo mejor se enfoca en esa definición única. Entonces, si tú te quedas entonces, ¿qué es? O sea, si no hay una explicación y no hay una interacción más con el docente en el que se abre y te puede hablar con sinónimos para que lo entiendas con peras y manzanas, no va a haber un aprendizaje. Y es efectivamente como lo dice Itamar, o sea, antes, a mí me tocó con lo de Encarta, pero mucho antes era la URSS y te decían, y tiene que ser tal diccionario porque se te ponen una lista de útiles, que es lo que necesitabas, porque todas las tareas tienen que ser iguales. Y si el docente no te explicaba y él daba por hecho que tú ya comprendías con esos significados y no te daba ninguna asociación, pues no se te quedaba. Es más, te quedabas hasta con más dudas y decías, bueno, ¿y qué es persuasible? O sea, ya te daba otra duda más porque no entendías desde un principio o no te dieron la herramienta de facilitarte los sinónimos o de facilitarte una explicación más, pues más viable para la edad en la que en ese entonces tienes. Si les queda claro. Por ejemplo, Andrea, a ver, ¿tú qué ejemplo me puedes poner de un alumno en preescolar? Digo, a lo mejor yo sé que tú sí les explicas con peras y manzanas, pero algo que a lo mejor los maestros suponen que para ellos es sencillo cuando no lo es. Tú que tienes la interacción directa y que algún maestro te dice, no, es que es bien fácil, y tú, no. Sí, de hecho lo comentaba mucho con otras maestras porque tengo una compañera ya mayor. Entonces sí tiene como su estructura muy conductista y nosotros platicando entre temas decimos, no es que uno como adulto tiene la noción de este concepto, pero como pequeño no. Entonces tenemos que trabajar desde pequeños este concepto que tú quieres lograr, no nada más decirlo por decirlo, porque a veces cada maestra se enoja porque no le comprenden, pero lo que no sabe es que no entienden esos conceptos todavía los chicos, que ella ya los conoce. Claro. Por un ejemplo, no sé, lo más sencillo de siéntate por favor porque te estoy explicando. Entonces, primero tú le tienes que decir que tiene que estar sentado en este momento porque te va a explicar y después van a hacer la actividad.
si uno le dice, siéntate, no, pues el niño va a decir, ¿por qué me voy a sentar? Sí, así es. Y aquí, por ejemplo, la definición que yo les puse dentro de la presentación dice, el profesor es un especialista en la materia y la transmisión de información es suficiente para que el alumno aprenda. Y no es cierto. O sea, en ese concepto de aprendizaje, ellos creen que sí, pero tú crees que con un experto, bueno, de hoy tú vas a aprender si no existe algo que te asocie o que te asimile, no lo vas a aprender. O si el tecnicismo es tanto, por ejemplo, yo cuando entré a la carrera, llevé una materia que se llamaba Introducción al Estudio del Derecho, que en este momento si yo leo libros yo lo voy a entender perfectamente porque ya concluí la carrera y ya entiendo los términos. Pero cuando estaba en primero yo no entendía absolutamente nada y el maestro se basaba únicamente en ese libro y él decía, el especialista aquí soy yo. Y yo no entendía nada, o sea, y no nomás yo, todo mi grupo estábamos con cara de, ¿qué significa esto? Pero ahorita si yo leo el libro yo lo comprendo perfectamente bien. El problema es que el docente no se baja al nivel del alumno de ponerse en su papel y decir, bueno, en este momento ellos no tienen el conocimiento de ciertos tecnicismos, ¿no? Están en primer semestre, entonces ellos no conocen todavía eso. Pero a veces al docente se le olvida. Y muchas veces así fue la enseñanza durante muchos años. Y el no saber, el no bajarte y no ponerte en el ambiente adecuado es un problema con el alumno. Porque, por ejemplo, Andrea tiene que tener mucha, pero mucha paciencia con los niños. Andrea tiene que explicarles cada uno de los términos que ella está diciendo porque ella no sabe si probablemente el alumno lo entienda o no. A lo mejor tiene un grupo de 15 niños, pero a lo mejor 5 lo entienden y 10 no entienden lo que ella está queriendo dar a entender. Entonces tienes que desmenuzar la información para que sea asimilable para el alumno. Pero en el enciclopédico, pues ya vimos que, ay no, que era muy difícil. Yo la verdad me tocó en el primer semestre de la carrera. No sé si a ustedes les tocó también alguna materia en la que hablaban con muchos tecnicismos y ustedes no entendían ni qué onda en la carrera. Dicen, es que, ¿qué significa esto? ¿No? Pues eso, el aprendizaje enciclopédico en el que forzosamente te dicen, ah, tienes que aprender la definición tal y como es, así viene en el examen. ¿La entiendes o no la entiendas? Eso es la definición y eso es su significado. Lamentablemente, ¿verdad? Esperemos que ustedes no sean unos docentes así y que no apliquen ese tipo de aprendizaje. A menos de que sea algo muy importante, por ejemplo, en el derecho. Yo tuve un maestro que me decía, te tienes que aprender el artículo 14 y 16 constitucional. ¿Por qué? Porque en eso yo voy a basar mis amparos. Entonces, pues yo me los tuve que aprender porque esa sí era una herramienta que yo necesitaba para poder redactarlos. O sea, tú los puedes redactar en una servilleta y presentarlos, pero para que tú puedas presentarlos, pues tienes que sabértelo, ¿no? Y decirle, ah, mira, el artículo 14 constitucional puede ser molestado a su persona, bla, 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 derechos, bla, 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 bla. Y, o sea, hay cosas que sí son necesarias, pero que te dan la herramienta y la utilidad, te dicen, es para esto, el que tú te sepas el concepto tal cual. Porque, por ejemplo, en la carrera muchos piensan en derecho y dicen, es que te tienes que aprender todas las leyes. No es cierto. O sea, probablemente tienes que aprender 2 artículos y lo demás saberlo aplicar. Como aquí ustedes están aprendiendo todos los tipos de aprendizaje y ustedes en su profesión van a saber qué aplicar y qué no aplicar, qué es conveniente y qué es útil para el nivel en el que ustedes van a estar. ¿Sí está claro, chicas? Muy bien. ¿Me apoyas, Caritina, por favor, con la lectura, por favor? Sí, maestra. Gracias. Propone la información del docente como la de un especialista en una o varias ramas del conocimiento académico. Respetar secuencia lógica y estructura de las disciplinas. Tarea del docente es la exposición clara y ordenada de los componentes fundamentales de las disciplinas del saber. Debe exponer los contenidos de acuerdo al currículum, acomodados al nivel de los alumnos de determinada edad. Aquí al docente lo dejaban como un especialista, por ejemplo, en primaria, que el mismo maestro te da ciencias naturales, te da matemáticas, te da historia, te da todas las materias. Aquí al profesor lo ponían o lo reconocen como si fuera un especialista en todas esas materias cuando no es así. Tan es así que en secundaria ya tienes un docente especialista en cada una de ellas. No sé si es porque no vean tan necesario el tener especialistas dentro de las mismas materias. A nivel primaria no sé por qué no lo ven así, no sé si piensen que probablemente el alumno no es capaz todavía de recibir buena información o probablemente estén muy capacitados los los docentes a nivel primaria para ser especialistas en cada una de ellos. Dime, Itema. Sí, de hecho, algo curioso que yo leí en este enfoque enciclopédico, yo me imagino que fue de los primeros aprendizajes que hubo, que el maestro no importaba si el alumno era
de primaria, secundaria, prepa, universidad, que el maestro daba la misma clase, o la misma materia, independientemente de la edad que tuviera el alumno. Y yo me recuerdo que hace pues ya muchos años atrás, pues así era, ¿no? O sea, sí los tenían como ubicados en grupos, pero estaban todos revueltos, o sea, eran niños, adolescentes y preadolescentes, así preadolescentes, adolescentes, y que estaban todos en una sola aula y a todos se les enseñaba casi el mismo tipo de nivel, pues. Por eso también se utilizaban como los monitores, ¿no, maestra? Por tantísimos que eran, tantos alumnos que no, y de diferentes rangos de edad. Sí, fíjate que eso es muy común en las escuelas rurales todavía. En las escuelas rurales todavía, lamentablemente, como no se cuenta con la infraestructura suficiente o el personal educativo docente también para impartir cada materia, pues lamentablemente sí se tiene que pues integrar ese tipo de formación, sabiendo que pues no la indicada, pero se escucha muy mal, pero es de eso o nada, ¿verdad? La ventaja de esos grupos es que son grupos muy pequeños, o sea, estamos hablando de grupos de 6, máximo 10 alumnos. Entonces tú de manera individual puedes acercarte al alumno y decir, mira, en tu enfoque que ya es a lo mejor nivel secundaria, podemos tratar esto y esto y esto. Pero antes, como dice Itamar, pues los revolvían a todos y les valía, o sea, realmente pensaban que el aprendizaje iba a ser general y que tenía que tener el mismo conocimiento a cualquier nivel educativo. Y el docente quiera ser experto en todas las materias, pues es imposible. O sea, ni siquiera es experto en la docencia, ni en las herramientas didácticas, que se supone que es lo que estudiaste, muchísimo menos en exponer 6 materias en un solo día. Probablemente llega un momento en el que tú ya memorizas las clases que tienes que dar, ¿no? Porque pues ya la experiencia y los años de que estás brindando al mismo nivel educativo, primero, segundo, tercero, etcétera. Pero eso no te convierte en un experto. O sea, te convierte en un machetero que lo sabes y lo vas a exponer. Pero eso no te convierte en un experto para poder estar frente a un grupo exponiendo una cosa. Y yo se los he dicho, yo trabajo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, y yo se los he dicho a los profes, les digo, es que aunque usted sea el mejor arquitecto y a lo mejor haya hecho un Soumaye, lo que usted quiera, eso no lo convierte en un buen maestro, porque a lo mejor tiene una excelente práctica y a lo mejor es un excelente profesionista, pero si no se adecua de las herramientas didácticas necesarias, no va a hacer que el alumno aprenda. Así sea usted el mejor arquitecto o el mejor docente o el mejor abogado, si tú no te adecuas de las herramientas necesarias para transmitir el conocimiento al alumno, vas a ser un fracasado como profesor. ¿Sí les queda claro, chicas? Bueno, ¿me apoyan con las características del memorismo, por favor, Fernanda? Sí, maestra. Memorismo del estudiante. Características. La función casi exclusiva de la memoria va en contra del aprendizaje significativo. No es que la memoria no ayude, lo que se critica es la exclusividad de esta función. Si no se ha comprendido el dato aprendido de memoria, entonces no hay significatividad. Por ejemplo, ¿qué les tocó memorizarse que ahorita ya no se acuerdan? Los verbos en inglés. La tabla periódica. Ajá. ¿Te las aprendiste? Las tablas. Ajá. Bueno, todavía te acuerdas de las tablas porque todavía probablemente las pones en función cuando vas a la tienda, ¿no? Pero, por ejemplo, la tabla periódica, pues sí te las tuviste que aprender para pasar el examen. Pero como no generaste un aprendizaje significativo, porque no hubo una asimilación, no hubo una asociación, no hubo nada que lo relacionaras en tu vida cotidiana o que lo vieras como funcional para tu vida, pues fue un conocimiento que sirvió en su momento funcional para pasar el examen, pero no para que se quede dentro de ti o de tu conocimiento. Recuerden que nosotros generar un aprendizaje significativo es que el alumno nunca se lo olvide. Como a nosotros se nos generó las tablas, por ejemplo, bueno, a mí todavía no se me olvidan, entonces ustedes el abecedario, los números, etcétera, ¿no? Se generó un aprendizaje significativo de asociación y asimilación para que el alumno no los olvidara. Entonces, hay muchas herramientas o extras que podemos utilizar para que el alumno no recaiga en el voy a tener que macheteármelo, memorizarlo y pasar el examen. Porque finalmente, si eso es algo importante para su vida cotidiana o profesional, de nada va a servir si no lo ponen en práctica. A ver, ¿qué otra cosa se acuerdan que ustedes memorizaron y que dices, ay, me costó 3, 4 días hacerlo, pasé con 100 y ya no me acuerdo de nada? Yo creo que la tabla periódica, maestra, de los elementos químicos, sí.
Ay, no, Sí. ¿qué más? Las fórmulas, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria me empezaron a enseñar Excel, ¿no? Y que la fórmula para esto y que la fórmula para el otro y que igual paréntesis y luego que la no sé qué. O sea, me aprendí las que en este momento para mí son funcionales o eran funcionales y las sé utilizar. Pero, por ejemplo, si tú me dices, hazme un código de barras para cada uno de los alumnos para yo poder ir mandarle su calificación o un código QR que ya se puede hacer en Excel, yo no lo sé hacer. Y me lo enseñaron, pero como yo no puse atención, pues sí, pasé el examen, lo realicé durante mi examen, pero se me olvidó. Y tristemente es lo que no queremos generar en el alumno, un aprendizaje memorístico. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No, chicas? Bueno, pues el día de hoy ya terminamos con nuestros temas. Espero tengan un buen día. Ya de aquí en adelante yo creo que los temas van a ser un poco más cortitos porque ya tenemos un poquito más de tiempo. Entonces, les voy a subir su tarea yo creo mañana para que me apoyen con la investigación. Y si no tienen alguna duda, pues nos retiramos. ¿Sale, chicas? Ya tienen mi teléfono, cualquier duda, cualquier comentario, me lo hagan saber. ¿Sale? Muy bien, maestra. Muchas Bueno, que gracias. tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Igualmente. Hasta luego, Hasta bye. luego. Bye. Bye. Bye.